Buenos días, queridos estudiantes. Continuamos con nuestra unidad 2, los primeros habitantes de Bolivia, que titula nuestra unidad, y nuestro tema 4, cómo se desarrollaron las culturas aymara y quechua. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre los señoríos aymaras, ¿no? Posteriormente habíamos visto en el tema anterior a la cultura de Tiwanaku. Una vez que esta cultura se desintegra, en el año 1200 después de Cristo, llegan otros grupos que practicaban la agricultura, la ganadería, tenían el habla de la lengua aymara. Ellos van a ocupar la parte del altiplano boliviano. No conformaron una sola unidad, no fueron un solo pueblo, sino que se dividieron y se organizaron en varios imperios, reinos, señoríos, los cuales algunos vamos a nombrar acá: los canas, collas, lupacas, pacajes, carangas, quillacas y chichas. A partir del año 1470 después de Cristo, los señoríos aymaras fueron dominados por el imperio inca y pasaron a ser provincias de un imperio más grande, que era el Tahuantinsuyo. Para conquistarlos, los incas aprovecharon los conflictos permanentes internos que tenían. Y acá podemos observar esos señoríos aymaras que estaban en diversas organizaciones de diversos nombres: charcas, caracas, quillacas, carangas, pacajes, lupacas, collas, ¿no? Cada color que vemos era un señorío aymara. Territorio, política, sociedad y economía. La dualidad fue la base de organización territorial de los aymaras. Todos estos señoríos se encontraron en una parte central que se llamaba Taipi. Este podía ser un lago o un río. Al occidente se encontraba la mitad, esa división de la mitad del Urcu al oriente, ¿no? Y había esa división, ambas eran complementarias, Uma y Urcu. Esta dualidad se repetía dentro de cada unidad territorial. Su organización política: tenían sus autoridades. En este caso, su líder, su autoridad era denominado el Apumaicu, ¿no? El principal autoridad de cada señorío. Los señoríos se van a unir, se van a confederar. La sociedad tenía como base el Ayllu. ¿Qué era el Ayllu? Era una comunidad la cual se basaba y vivían en relaciones de parentesco, familia, reciprocidad. La organización económica se asentaba en el control de pisos ecológicos, que permitía que la población pudiera obtener bienes y utilizar recursos de diversas regiones ecológicas. Sus principales construcciones fueron chuipas, donde enterraban a sus muertos, y las pucaras, que eran unas fortalezas construidas especialmente para defenderse. Eran estratégicas su ubicación, ¿no? Acá podemos ver las pucaras, acá vemos un poco de su organización, de su forma, de la construcción de sus casas. El imperio inca. Posterior al imperio de los aymaras, al pueblo aymara, habíamos dicho que llegan un imperio más grande, que era el Tahuantinsuyo o el imperio inca. Estaba ubicado no solamente en Bolivia, abarcaba otros países en la parte de la costa, ¿no?, de Sudamérica. En el año 1200 un grupo de habla quechua empezó a expandirse desde el Cusco, Perú. Desde ahí parten, conquistan un amplio territorio, como podemos observar acá, que abarca desde la actual Colombia hasta el norte de Argentina y Chile. Se establece como un gran imperio, el Tahuantinsuyo. El nombre proviene de la división de 4 provincias o suyos, las cuales eran Collasuyo, Antisuyo, Chinchasuyo y Contisuyo. Su capital, habíamos dicho, desde donde se expanden, es en el Cusco, en Perú. Acá, en este lugar, se encontraba su líder, su gobernante, que era el Inca. Él era adorado como un dios, considerado el hijo del dios Inti, que era el dios Sol. Acá vemos dónde está ubicado el Tahuantinsuyo, los 4 suyos, ¿no? En el gobierno de Pachacútec. Bien, vamos a ver un poquito de su conquista y su administración. En el gobierno de Pachacútec y Tupac Yupanqui, que fueron incas que conquistaron el Collasuyo y a los pueblos aymaras, se van a establecer alianzas con algunos de ellos. Los incas respetaron y aprovecharon la organización y la cosmovisión de los pueblos conquistados. La población pagaba un tributo, que podía ser en objetos o en comida, y trabajo. Contribuía a la formación de grandes ejércitos. Utilizaron antiguas rutas para establecer una red de caminos que ellos la denominaron como el Capac Ñam. Esta era una gran red que partía desde el Cusco y llegaba a todos los rincones del imperio.
Colocaron funcionarios que se encargaban de cobrar el tributo y de controlar esa producción que ellos tenían. Su organización social podemos ver en una pirámide que a la cabeza se encontraba el Inca, posterior venía la familia, el hijo del Inca, las primeras generaciones, la nobleza de sangre, nobleza de privilegio, el pueblo, los maestros colonizadores, los siervos y esclavos. Ya tenían una clara división social, ¿no? Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes.